Estás aquí porque duele. Duele la humillación de la súplica, la ceniza en la boca de la esperanza rechazada. Has mendigado migajas de afecto, has sacrificado tu dignidad en el altar de un amor que te niega. Te has convertido en un eco patético, resonando en los pasillos vacíos de la indiferencia ajena. Y lo sabes en el silencio que sigue a tu mensaje no respondido, en la frialdad de una mirada que antes te consumía. Esta no es una charla motivacional barata. No te diré que te ames a ti mismo con frases huecas. Te ofrezco algo más brutal y por ello más liberador. La lección de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo radical, no te ofrece consuelo, sino la verdad. Y la verdad es que tu sufrimiento no es un accidente, sino la consecuencia lógica de una fuerza ciega y despiadada que él llamó la voluntad. Esta voluntad no es tu voluntad consciente, no es tu deseo de ser feliz o de encontrar pareja. Es una fuerza metafísica, un impulso cósmico y racional, una sed insaciable que es la esencia misma de todo lo que existe, incluyéndote a ti. Tu desesperación por el amor, tu necesidad de validación externa, tu acto de mendigar afecto, no es más que la voluntad manifestándose en ti como el impulso de la especie, el genio de la especie, disfrazado de romance personal. Schopenhauer desmantela la ilusión. Lo que llamas amor apasionado es, en su raíz, la voluntad de vivir manifestándose como la voluntad de procrear, de asegurar la próxima generación. Te sientes incompleto, te sientes vacío y buscas desesperadamente llenar ese vacío con el otro, pero ese vacío es la voluntad misma y es insaciable. El momento exacto en que dejas de mendigar amor no es un acto de fuerza de voluntad consciente, sino un acto de conocimiento. Es el instante en que ves la voluntad por lo que es, una fuerza que te usa, que te esclaviza a un ciclo interminable de deseo y dolor. El desarrollo filosófico, la voluntad, el péndulo y la noción de la nulidad del deseo para Schopenhauer, la vida humana se mueve como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor surge del deseo insatisfecho, de la carencia. Mendigar amor es el dolor en su forma más aguda, la carencia de afecto, la carencia de reconocimiento. Cuando, por un momento fugaz, el deseo se satisface, el dolor cesa. Pero, ¿qué ocurre entonces? Inmediatamente surge el aburrimiento. La satisfacción es solo la pausa momentánea de un dolor que pronto será reemplazado por un nuevo deseo, una nueva carencia y por lo tanto un nuevo dolor. El mendigo de amor está atrapado en el lado del dolor del péndulo. Vive en la constante insatisfacción de no tener lo que cree necesitar. Pero incluso si lo obtuviera, Schopenhauer nos advierte que la voluntad simplemente cambiaría de objetivo y el aburrimiento o un nuevo dolor surgirían. La búsqueda incesante de la felicidad a través de la satisfacción de la voluntad es la causa fundamental de todo sufrimiento. La voluntad como cosa en sí. La voluntad es la esencia nouménica del mundo, la cosa en sí de Kant, que Schopenhauer identificó como una fuerza ciega, sin propósito, que se objetiva en todos los fenómenos, desde la gravedad hasta el impulso sexual. En ti, esta voluntad se manifiesta como el deseo constante, la necesidad de ser, de tener, de perpetuarse. Mendigar amor es la voluntad gritando a través de tu boca, exigiendo su cuota de existencia y reproducción. Comprender esto es el primer paso para recuperar tu poder. Tu poder no reside en forzar al otro a amarte, sino en negar la voluntad que te impulsa a esa súplica. La noción de la nulidad del deseo. La única liberación posible, según Schopenhauer, no es la satisfacción del deseo, sino su negación. Negar la voluntad no significa suicidio,
sino la anulación de los impulsos que te atan al ciclo de dolor y aburrimiento. Es el camino del asceta, del sabio que ve a través del velo de malla y reconoce la voluntad como la fuente de su miseria. Cuando mendigas amor, estás afirmando la voluntad en su forma más dependiente. Estás diciendo, mi existencia y mi felicidad dependen de la aprobación de otro. Mi voluntad de vivir solo puede ser satisfecha a través de su voluntad. La negación es el acto de decir, no, mi paz no está en tu mano. Mi valor no es un reflejo de tu deseo. La voluntad que me impulsa a buscarte es una ilusión que ahora reconozco y rechazo. Este reconocimiento es el momento exacto, es el instante de la iluminación brutal. Ves que el objeto de tu deseo es tan solo un señuelo de la voluntad para mantenerte en el juego del sufrimiento. Al dejar de mendigar, no estás jugando duro para conseguirlo. Estás retirándote del juego por completo. Estás cortando el cordón umbilical que te ata a la voluntad en esa manifestación específica. La recuperación del poder, la transición del esclavo al observador. Tu poder reside en tu intelecto, en tu capacidad de contemplación desinteresada. Mientras el intelecto está al servicio de la voluntad, eres un esclavo. Cuando el intelecto se libera y se convierte en un espejo puro del mundo, contemplando las ideas platónicas sin la interferencia del deseo, entonces eres libre. Dejar de mendigar amor es la primera manifestación de este intelecto liberado. Es la comprensión de que el otro no es la fuente de tu felicidad, sino un mero objeto fenoménico, tan impulsado por la voluntad como tú. La compasión, la única moralidad genuina para Schopenhauer, surge de esta comprensión. Al ver que el otro también sufre bajo el yugo de la voluntad, tu deseo de poseerlo se disuelve en una empatía desinteresada. El poder que recuperas es el poder de la autonomía metafísica. Ya no eres un títere de la voluntad que te obliga a buscar la validación externa. Te conviertes en el observador, en el sujeto puro de conocimiento que encuentra un alivio temporal y sublime en la contemplación estética, en la música, en el arte, donde la voluntad se silencia por un momento. Este es el fundamento. Ahora debemos descender de la metafísica a la arena de tu vida diaria, para ver cómo esta negación se ejecuta en la práctica. La lección de Schopenhauer no es solo para leer, es para vivir. Es la única vía para escapar del infierno del deseo insatisfecho. El deseo y la ilusión de la individualidad. La voluntad se manifiesta en cada individuo, pero Schopenhauer insiste en que la individualidad es solo una ilusión fenoménica, parte del principium individuationis. En esencia, todos somos la misma voluntad. Cuando mendigas amor, estás pidiendo a una manifestación de la voluntad que te reconozca, lo cual es un absurdo metafísico. Es como si una ola pidiera a otra ola que la validara, olvidando que ambas son el mismo océano. Tu poder se recupera cuando dejas de tomar tu individualidad y la del otro como absolutas. El otro no te está negando a ti, la persona única. Está siguiendo el impulso ciego de la voluntad que lo dirige hacia otros fines. O simplemente está manifestando la indiferencia que es el estado natural de la voluntad cuando no está activamente deseando. El mendigo de amor vive en la ilusión de que su dolor es especial, que su objeto de deseo es único. Schopenhauer te obliga a ver la universalidad de tu sufrimiento. Tu dolor es el dolor de la voluntad, que es el dolor de todos. Al reconocer esto, tu dolor se despersonaliza, se vuelve menos tuyo y por lo tanto menos opresivo. El momento exacto de la liberación es cuando el intelecto, iluminado por la filosofía, rompe el hechizo de la voluntad. Es un momento de frialdad, de desapego, de visión clara. No es un momento de euforia, sino de profunda y serena resignación.
La resignación de que la vida, impulsada por la voluntad, es esencialmente sufrimiento, pero que tú, como sujeto de conocimiento, puedes retirarte de la batalla. El amor mendigado es la afirmación más ruidosa de la voluntad. La negación de esa súplica es el silencio más poderoso. Es el comienzo de tu soberanía. Ejemplos prácticos y detallados que ilustran el concepto. La metafísica de Schopenhauer no es un mero ejercicio intelectual, es una herramienta de disección para la vida cotidiana. Veamos cómo la voluntad te esclaviza en el acto de mendigar amor y cómo la negación te libera. Ejemplo 1. La obsesión por el visto y el silencio digital. La esclavitud de la voluntad. Estás obsesionado con la última conexión de tu objeto de deseo, con el visto en el mensaje que enviaste. Cada minuto de silencio es un aguijón de dolor. ¿Qué es este dolor? Es la voluntad, manifestándose como la necesidad de control y la afirmación de tu existencia a través de la respuesta del otro. La voluntad te susurra. Si no te responde, no existes. Si no te desea, no vales. Tu mente, esclava, busca desesperadamente una señal, una migaja para apaciguar a su amo, la negación de la voluntad. El momento exacto llega cuando, en lugar de revisar el teléfono por 10ª vez, te detienes y te preguntas, ¿qué fuerza me obliga a hacer esto? ¿Qué necesidad ciega me impulsa a buscar la validación en un chip de silicio? La respuesta es la voluntad. La negación es el acto de poner el teléfono en silencio, no como un juego estratégico, sino como un reconocimiento de que el dolor de la incertidumbre es preferible a la humillación de la súplica. Es la afirmación de que tu paz no depende de la respuesta de un tercero. Es la voluntad de vivir, en esa manifestación específica, siendo silenciada por el intelecto. Ejemplo 2. El sacrificio de la dignidad por la presencia. La esclavitud de la voluntad. Aceptas planes de última hora. Te conformas con el papel secundario. Te conviertes en el plan B constante. Justificas tu sumisión como ser flexible o comprensivo. En realidad, estás negociando tu dignidad por la presencia. ¿Por qué? Porque la voluntad te ha convencido de que cualquier contacto es mejor que la nada. La voluntad, en su afán de perpetuación, te empuja a asegurar cualquier vínculo, por débil que sea, para no enfrentar la soledad, que es el aburrimiento, el otro lado del péndulo, la negación de la voluntad. El momento exacto es cuando te invitan a un plan que te degrada o te minimiza, y en lugar de decir sí automáticamente, sientes una punzada de asco, no hacia el otro, sino hacia ti mismo por considerarlo. La negación es la respuesta tranquila y firme. No, gracias, tengo otros planes. Y esos otros planes no son una mentira social, sino la contemplación de tu propia valía, la dedicación a un interés estético o intelectual que te libera de la tiranía del deseo. Es la voluntad de vivir siendo reemplazada por la voluntad de conocer. Ejemplo 3. La justificación de la indiferencia, la esclavitud de la voluntad. El otro es frío, inconsistente, te trata con desdén, y tú, en lugar de alejarte, te conviertes en su abogado defensor. Está ocupado, tiene miedo al compromiso. Es su forma de ser. Tu intelecto, corrompido por la voluntad, se convierte en una máquina de autoengaño para mantener viva la esperanza, que es el último grito de la voluntad antes de rendirse. La voluntad prefiere la tortura de la esperanza a la paz de la certeza. La negación de la voluntad. El momento exacto es cuando dejas de justificar, cuando ves la indiferencia por lo que es, la ausencia de voluntad dirigida hacia ti. No es un juicio moral sobre el otro, es una observación fría y desapasionada. La negación es el cese de la actividad mental de justificación.
es la aceptación de la realidad fenoménica. No hay deseo. Y al aceptar la nulidad del deseo del otro, tu propio deseo de mendigar se vuelve absurdo y se disuelve. Pasos accionables y prácticos. La ascesis del siglo XXI. La negación de la voluntad no es pasividad, sino una acción radical de retirada interior. Aquí están los pasos prácticos, la ascesis moderna, para recuperar tu poder. 1. Identifica la voluntad en acción práctica. Cada vez que sientas el impulso de contactar, revisar o suplicar, detente. Nombra la fuerza. Esto es la voluntad. Esto es el impulso ciego que me quiere esclavizar. Propósito. Schopenhaueriano. Despersonalizar el deseo. No eres tú, es la voluntad. Al nombrarla, la separas de tu verdadero yo. 2. El silencio del intelecto. Práctica. En lugar de actuar impulsivamente, dedica 10 minutos a la contemplación desinteresada. Mira una obra de arte, escucha una pieza de música clásica. Propósito schopenhaueriano. Liberar el intelecto del servicio a la voluntad. En la contemplación estética, el deseo se silencia, y por un momento eres el sujeto puro de conocimiento, libre de la cadena de causa y efecto. Este es el sabor de tu poder recuperado. 3. La disciplina de la ausencia práctica crea una barrera física y digital, bloquea, silencia, elimina, no por rabia, sino por disciplina. No es un castigo para el otro, sino una protección para ti. Propósito. Schopenhaueriano. La negación de la voluntad se manifiesta en la renuncia a los placeres que te atan. En este caso, la renuncia al placer ilusorio de la esperanza y la atención. Cada no a la súplica es un sí a tu soberanía. 4. La compasión desinteresada práctica. Cuando pienses en el otro, no pienses en lo que te debe, sino en su propio sufrimiento bajo la voluntad. Reconoce que su indiferencia no es maldad, sino la manifestación de su propia esclavitud. Propósito schopenhaueriano. La compasión es la única moralidad. Surge de la comprensión de que el otro es, en esencia, la misma voluntad sufriente que tú. Esto disuelve el resentimiento y el deseo de posesión, que son formas de afirmación de tu propia voluntad. 5. La construcción del castillo interior. Práctica. Dirige la energía que antes gastabas en mendigar hacia la construcción de tu mundo interior. Conocimiento, habilidades, arte. Hazte rico en ti mismo. Propósito. Schopenhaueriano. Schopenhauer dijo que la riqueza interior es la única que importa. El hombre sabio busca la paz en la ausencia de dolor, no en la satisfacción del deseo. Tu poder reside en tu autosuficiencia, en tu capacidad de encontrar la paz en tu propia compañía. El momento exacto en que dejas de mendigar amor es el momento en que te das cuenta de que el amor que buscabas afuera era solo el eco de la voluntad, y que la verdadera libertad reside en el silencio de ese eco. Conclusión poderosa. El camino hacia la libertad. Hemos viajado a través de la metafísica de Schopenhauer para desmantelar la ilusión más dolorosa de la vida moderna, la necesidad de mendigar amor. Hemos visto que tu sufrimiento no es una falla personal, sino la manifestación de una fuerza cósmica, la voluntad, que te usa para sus propios fines ciegos. El momento exacto en que dejas de mendigar no es un evento fortuito, sino un acto de conocimiento radical. Es el instante en que tu intelecto, liberado de ser el sirviente de tu deseo, se convierte en el observador desapasionado. Es cuando ves la cuerda que te ata al otro y, en lugar de intentar forzar al otro a tirar de ella, simplemente la cortas. El poder que recuperas no es el poder sobre el otro, sino el poder sobre ti mismo. Es la soberanía interior que reside en la negación del deseo. La vida, impulsada por la voluntad,
Seguirá siendo un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Pero tú, el sabio, el asceta moderno, has encontrado un refugio, la contemplación, el arte, la compasión. No te prometo felicidad, porque Schopenhauer nos enseña que la felicidad es una quimera, una pausa negativa en el dolor. Te prometo algo mucho más valioso: paz. La paz que viene de la certeza de que tu valor no es negociable, porque no depende de la mirada de nadie más. El camino es difícil, exige una honestidad brutal y una disciplina constante. Pero cada vez que silencias el impulso de suplicar, cada vez que eliges la contemplación sobre la posesión, estás dando un paso hacia la única libertad verdadera, la libertad de la voluntad. Deja de mendigar, recupera tu poder, vive la lección de Schopenhauer. Expansión filosófica, el velo de malla y la ilusión de la individualidad. Retomemos el punto central. La voluntad es la cosa en sí, y el mundo que percibimos es sólo su representación, el mundo como representación. Esta representación es el velo de malla, la ilusión que nos hace creer en la solidez de nuestra individualidad y en la separación radical entre el yo y el otro. Mendigar amor es un acto que se realiza bajo el más denso de los velos, la tragedia del principium individuationis. El principium individuationis es la forma en que el intelecto, atado a las categorías de espacio y tiempo, divide la voluntad única en millones de individuos separados. Esta separación es la fuente de todo egoísmo y, por ende, de todo conflicto y sufrimiento. Cuando mendigas amor, tu ego individual, tu yo fenoménico, se siente amenazado por la indiferencia del tú fenoménico. Schopenhauer nos enseña que esta distinción es superficial. En esencia, tú y el objeto de tu deseo son la misma voluntad. El dolor que sientes al ser rechazado es la voluntad sufriendo en ti. El rechazo que el otro te inflige es la voluntad manifestándose como egoísmo en él. Es un conflicto interno de la voluntad consigo misma, un espectáculo trágico que solo el intelecto liberado puede observar con desapego. El aburrimiento como motor de la mendicidad. Hemos dicho que la vida es un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor es la carencia, el deseo insatisfecho. El aburrimiento es el estado que sigue a la satisfacción, la constatación de la vacuidad de la existencia una vez que la voluntad ha logrado su objetivo. El mendigo de amor teme el aburrimiento más que el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, al menos, es una prueba de que la voluntad está activa, de que la vida, en su forma más cruda, está siendo vivida. El aburrimiento, por otro lado, es la sensación de que la voluntad se ha quedado sin objeto, es la antesala de la negación. Mendigar amor es una estrategia desesperada de la voluntad para evitar el aburrimiento. Es un intento de crear un drama, un conflicto, una carencia, para que el péndulo se mueva de nuevo hacia el lado del dolor y así evitar la quietud aterradora del vacío. La voluntad prefiere la tortura de la esperanza a la paz de la certeza, porque la certeza, al eliminar el deseo, abre la puerta al aburrimiento. Y el aburrimiento es el espejo que refleja la nulidad de la existencia impulsada por la voluntad. La compasión, la ética de la negación. La negación de la voluntad no es un acto de egoísmo, sino la base de la única ética genuina, la compasión. La compasión surge cuando el velo de malla se desgarra y reconoces que el sufrimiento del otro es, esencialmente, tu propio sufrimiento. Tat tuamasi. Cuando dejas de mendigar amor, no lo haces por despecho o por orgullo, sino por una comprensión profunda. El otro también está sufriendo bajo el yugo de su propia voluntad. Su indiferencia, su crueldad, su egoísmo, no son más que las manifestaciones de su propia esclavitud. La compasión te libera del resentimiento. El resentimiento es la afirmación de tu voluntad herida.
La compasión es la negación de tu voluntad individual en favor del reconocimiento del sufrimiento universal. Es el paso final en la recuperación de tu poder. Te conviertes en un agente de paz, no solo para ti, sino para el mundo. El refugio estético, la contemplación de las ideas platónicas, el intelecto, liberado de la voluntad, encuentra su mayor consuelo en la contemplación estética. Schopenhauer, al igual que Platón, creía en las ideas. El arte, la música, la poesía son la objetivación de estas ideas, y al contemplarlas, el intelecto se libera temporalmente de las cadenas de la voluntad. Cuando mendigas amor, tu intelecto está enfocado en el objeto particular, en la persona que te niega. En la contemplación estética, tu intelecto se enfoca en la forma pura, en la esencia, música. La música es la manifestación más directa de la voluntad misma, pero en su forma más pura, sin la objetivación en el mundo fenoménico. Escuchar música es un alivio sublime, un momento en que la voluntad se experimenta a sí misma sin el dolor del deseo particular. Arte. Contemplar una obra de arte es ver la idea sin el interés práctico de la voluntad. El camino práctico de la negación de la voluntad es llenar tu vida con estos momentos de contemplación desinteresada. Cada vez que eliges la música o el arte sobre la súplica, estás fortaleciendo tu intelecto como sujeto puro de conocimiento y debilitando la tiranía de la voluntad. La ilusión de la felicidad y la meta del sabio. El mendigo de amor busca la felicidad en la satisfacción del deseo. Schopenhauer nos advierte que esto es una ilusión. La meta del sabio no es la felicidad, sino la ausencia de dolor. Dejar de mendigar amor es el primer paso hacia esta meta. Es la aceptación de que el amor romántico, tal como se presenta en el mundo fenoménico, es una trampa de la voluntad. Al negarte a participar en esa mendicidad, te retiras a tu fortaleza interior, donde la voluntad ya no tiene poder sobre ti. Este es el verdadero poder, la capacidad de ser indiferente a lo que antes te consumía. No es indiferencia hacia el otro, sino indiferencia hacia la voluntad que te obligaba a buscarlo. Expansión de ejemplos prácticos. La voluntad en la vida moderna. Para que la lección de Schopenhauer no se quede en la abstracción, debemos aplicarla a las trampas más insidiosas de la mendicidad de amor en el siglo XXI. Ejemplo 4. La trampa de la promesa futura. La esclavitud de la voluntad. Estás con alguien que te da lo mínimo, pero te vende un futuro idealizado. Cuando consiga el ascenso, cuando estemos más estables, cuando cambie. Vives en un estado de dolor diferido, alimentado por la esperanza, que es el cebo más cruel de la voluntad. La voluntad te mantiene en el presente miserable con la promesa de una satisfacción futura, asegurando que el péndulo nunca se detenga. El mendigo de amor se convierte en un inversor de tiempo y emoción, en una acción que nunca paga dividendos, porque la voluntad no busca la paz, sino la perpetuación del deseo, la negación de la voluntad. El momento exacto es cuando aplicas el principio de la suficiencia del presente. Schopenhauer nos enseña que el tiempo es sólo la forma en que la voluntad se manifiesta en el intelecto. El futuro es una ilusión. La negación es el acto de decir, mi vida es ahora. Si no es suficiente hoy, no lo será mañana. Es la retirada de la inversión emocional en un futuro hipotético. Es el reconocimiento de que la esperanza es sólo la voluntad disfrazada de virtud. La negación es la aceptación radical de la realidad fenoménica del presente, sin adornos ni promesas. Ejemplo 5. La comparación en las redes sociales, la esclavitud de la voluntad. Te consumes comparando tu vida amorosa con las representaciones idealizadas en las redes sociales. Cada foto de pareja feliz es un recordatorio de tu carencia, un nuevo aguijón de dolor.
Este dolor es la voluntad manifestándose como envidia, que es el reconocimiento de que la voluntad del otro parece estar siendo satisfecha, mientras la tuya no. La voluntad te obliga a medir tu existencia por la representación de la existencia ajena, manteniéndote en un ciclo de deseo insatisfecho. La negación de la voluntad. El momento exacto es cuando reconoces que las redes sociales son el velo de malla digital. Son la representación de la representación. Lo que ves no es la voluntad en acción, sino una imagen cuidadosamente curada de la voluntad. La negación es el acto de cerrar la aplicación, no por debilidad, sino por un acto de conocimiento superior. Es la comprensión de que la paz no se encuentra en la comparación, sino en la retirada de la esfera de la representación. Es la elección de la realidad numénica sobre la ilusión fenoménica. Ejemplo 6. La dependencia emocional y la falsa necesidad, la esclavitud de la voluntad. ¿Crees que necesitas a esa persona para ser feliz, para estar completo, para funcionar? Esta creencia es la voluntad manifestándose como el instinto de conservación mal dirigido. En lugar de buscar la conservación de tu ser físico, buscas la conservación de tu ser emocional a través de un tercero. El mendigo de amor ha externalizado su centro de gravedad. Su felicidad es un objeto externo y, por lo tanto, está condenado a la súplica, la negación de la voluntad. El momento exacto es cuando interiorizas la verdad de que la carencia es la norma. La vida es carencia, la voluntad es carencia. La negación es el acto de reinternalizar tu centro de gravedad. Es la comprensión de que la única necesidad real es la de la voluntad de vivir y que tú, como sujeto de conocimiento, puedes negarte a que esa voluntad se manifieste como dependencia. Es la afirmación de la autosuficiencia, no como un ideal romántico, sino como una necesidad metafísica para la paz. Expansión de pasos accionables. La disciplina del sabio. Profundicemos en los pasos prácticos, asegurando que cada uno sea un acto de negación de la voluntad, y no una simple técnica de autoayuda. 1. Identifica la voluntad en acción-profundización. No basta con nombrar el impulso, debes rastrear su origen. Pregúntate, ¿qué miedo o qué carencia fundamental está tratando de llenar este impulso de mendigar? La respuesta siempre será una manifestación de la voluntad. Miedo a la soledad, miedo a la extinción o deseo de placer. Acto de negación. Escribe el impulso y la carencia que lo impulsa. Al ponerlo en palabras, lo objetivas, lo conviertes en una representación. El intelecto, al analizar la representación, se libera de la tiranía de la voluntad. Es la voluntad siendo examinada bajo la luz fría de la razón. 2. El silencio del intelecto. Profundización. La contemplación no es distracción, es liberación temporal. Cuando contemplas una obra de arte, una pieza musical o incluso un fenómeno natural, tu intelecto se enfoca en la idea, en la esencia inmutable, libre de las relaciones de causa y efecto que rigen el mundo de la voluntad. Acto de negación. Haz de la contemplación una disciplina diaria. Cada minuto de contemplación es un minuto de negación activa de la voluntad. Es un entrenamiento para tu intelecto, para que deje de ser el esclavo de tus deseos y se convierta en el amo de tu paz. 3. La disciplina de la ausencia. Profundización. La retirada no es un castigo, sino una purificación. El asceta se retira del mundo para silenciar los impulsos de la voluntad. Tu retirada de la mendicidad de amor es un ascetismo moderno. Es la renuncia al placer ilusorio de la atención para alcanzar la paz real de la autosuficiencia. Acto de negación. La ausencia debe ser total.
No dejes puertas abiertas, no busques amistad, no mantengas un contacto mínimo. Cada hilo que mantienes es una arteria por la que la voluntad sigue bombeando deseo. Corta el hilo. La negación de la voluntad debe ser radical y sin concesiones. 4. La compasión desinteresada. Profundización. La compasión es el antídoto contra el egoísmo, que es la afirmación de la voluntad individual. Cuando ves al otro como una manifestación de la misma voluntad sufriente, el deseo de poseerlo se transforma en el deseo de aliviar su dolor. Acto de negación. Practica la compasión activa hacia el sufrimiento ajeno. El servicio desinteresado, la ayuda a un extraño, son actos de negación de tu voluntad individual en favor del reconocimiento de la voluntad universal. Esto te entrena para ver más allá del principium individuationis y te libera de la prisión de tu propio ego. 5. La construcción del castillo interior. Profundización. La riqueza interior es la única que la voluntad no puede arrebatarte. El conocimiento, el carácter, la comprensión filosófica son bienes inalienables. La energía que antes gastabas en la súplica es ahora el combustible para la construcción de tu fortaleza interior. Acto de negación. Invierte en aquello que te hace menos dependiente del mundo fenoménico. Aprende un idioma, domina una habilidad, profundiza en la filosofía. Cada logro intelectual es una victoria del intelecto sobre la voluntad, un paso hacia la soberanía. Reiteración y profundización, la frialdad de la verdad schopenhaueriana. A estas alturas ya debes sentir la frialdad de la verdad schopenhaueriana. No es una verdad reconfortante, pero es la única que libera. La mendicidad de amor es la manifestación más patética de la voluntad, pues coloca su esencia, su paz, en manos de un fenómeno externo que es tan esclavo de la voluntad como tú, la voluntad y la sexualidad. El engaño supremo Schopenhauer fue brutalmente honesto sobre el amor romántico. Lo veía como el mayor engaño de la voluntad. Lo que llamas amor es, la mayoría de las veces, el impulso sexual disfrazado. La voluntad, preocupada únicamente por la perpetuación de la especie, utiliza la ilusión del amor y de la felicidad para garantizar la unión de los individuos más aptos para generar la próxima generación. Cuando mendigas amor, estás siendo manipulado por el genio de la especie. No estás buscando la felicidad personal, estás siendo forzado a cumplir el designio ciego de la voluntad. El momento exacto en que dejas de mendigar es el momento en que ves el truco. Reconoces que la intensidad de tu deseo no es una prueba del valor del otro, sino una medida de la fuerza con la que la voluntad intenta utilizarte. La libertad en la indiferencia estética. La indiferencia que cultivas al negar la voluntad no es apatía, sino libertad. Es la libertad de no ser movido por fuerzas externas. El mendigo de amor es un barco a la deriva, arrojado por las olas del deseo y del rechazo. El sabio, que niega la voluntad, es el faro que permanece firme, observando la tormenta sin verse afectado por ella. Tu recuperación de poder es tu transición de objeto a sujeto. Dejas de ser el objeto del deseo del otro y te conviertes en el sujeto puro del conocimiento, que contempla el mundo sin la interferencia del deseo. El precio de la soberanía. La soberanía tiene un precio, la soledad. Schopenhauer, el filósofo que vivió gran parte de su vida en aislamiento, nos enseña que la soledad es el destino del sabio. El mendigo de amor teme la soledad porque lo confronta con el aburrimiento, con el vacío que la voluntad intentaba llenar con el otro, pero para el sabio, la soledad es la condición sine qua non para la contemplación y la negación de la voluntad. Es en la soledad donde puedes escuchar el silencio de la voluntad y cultivar tu riqueza interior. No temas la soledad. Abrázala como el campo de batalla,
donde recuperas tu poder. La última lección, el fin de la ilusión. El momento exacto en que dejas de mendigar amor es el momento en que aceptas la nulidad del deseo. Aceptas que la satisfacción del deseo es apenas una pausa momentánea en el sufrimiento y que la verdadera paz reside en la negación del deseo en sí mismo. No esperes un aplauso, un reconocimiento o un cambio mágico en el otro. El cambio es interno. El poder que recuperas es invisible para el mundo, pero es lo único real que posees. Es tu autonomía metafísica. Deja de ser un esclavo de la voluntad, deja de mendigar, recupera tu poder a través del conocimiento y de la negación. Este es el camino hacia la libertad, el único camino que Schopenhauer nos ofrece. Profundización final. El pesimismo como herramienta de liberación. El mendigo de amor es, en esencia, un optimista ingenuo. Cree que la felicidad es posible mediante la satisfacción de un deseo particular. Schopenhauer nos ofrece el pesimismo no como un fin, sino como una herramienta de liberación. El pesimismo es el reconocimiento lúcido de la naturaleza de la voluntad y de la miseria inherente a la existencia. La voluntad de vivir y el sufrimiento. La voluntad, la Wille zum Leben, es la fuerza que impulsa toda la existencia. Es la sed ciega e irracional que se manifiesta en todos los seres. El sufrimiento no es un error del sistema, es la esencia del sistema. La voluntad es una fuerza que se devora a sí misma, manifestada en la lucha de todos contra todos. Mendigar amor es tu intento de eximirte de esa lucha, de encontrar un refugio en la unión con el otro. Pero el otro es apenas otra manifestación de la voluntad, y la unión es solo una tregua temporal antes de que la voluntad de ambos vuelva a chocar. El mendigo de amor busca la felicidad donde solo puede haber dolor. El pesimismo de Schopenhauer es el antídoto. Al aceptar que la vida es, por naturaleza, sufrimiento, eliminas la expectativa de felicidad. Y al eliminar la expectativa, eliminas la fuente de tu mayor dolor. La negación como acto de voluntad superior. La negación de la voluntad no es un acto de debilidad, sino un acto de voluntad superior. Es la voluntad a través del intelecto volviéndose contra sí misma. Es el momento en que la representación se libera de la voluntad y la juzga. Cuando dejas de mendigar, estás ejerciendo esa voluntad superior. Estás diciendo, veo el juego y me niego a jugar. Es la afirmación de tu dignidad como sujeto de conocimiento sobre tu esclavitud, como objeto de la voluntad. El legado del silencio. El mendigo de amor es ruidoso. Sus pensamientos son un clamor constante por atención, por validación. El sabio es silencioso. El silencio es el sonido de la voluntad siendo negada. El poder que recuperas es el poder del silencio interior. Es la capacidad de estar en paz con la ausencia de respuesta, con la indiferencia del mundo. Es el reconocimiento de que la única voz que importa es la voz de tu intelecto, ahora libre para contemplar la verdad en lugar de suplicar por una mentira. La última palabra, la elección radical. La lección de Schopenhauer es una elección radical. Continuar siendo un esclavo de la voluntad, condenado al ciclo de deseo y dolor, o ejercer tu intelecto para negar esa voluntad y encontrar la paz en la resignación. El momento exacto en que dejas de mendigar amor es el momento en que eliges la paz sobre la esperanza, la verdad sobre la ilusión y la soberanía sobre la súplica. No hay retorno. Una vez que ves la voluntad, no puedes dejar de verla. Usa este conocimiento. Deja de mendigar. Recupera tu poder. Este es el único camino hacia la libertad.